Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Vamos a hablar en esta serie de la sangre. El tema es victoria en la sangre. Obviamente nos referimos a la sangre de Cristo, esta sangre que ha vencido absolutamente todo lo que había que vencer. Es un recurso tremendo y tenemos que saber mucho acerca de la sangre porque es algo muy especial para Dios. Dios ha usado la sangre desde los inicios. Y tenemos que conocer qué quiere decir la sangre, el uso de la sangre, clamar a la sangre. Hay tantas cosas finalmente alrededor de este concepto de la sangre. Obviamente la sangre fue derramada, sabemos, por nuestra redención, pero también para posicionar la iglesia en un nivel nuevo, un nivel de poder, un nivel de autoridad, un nivel donde que se había perdido todo. Y como dijo Jesús, yo he venido a buscar y a recuperar, a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y todo eso lo iba a hacer a través de la sangre ahí derramada en la cruz, ¿no? Entonces Dios está muy involucrado en todo lo que es la sangre. Y tenemos que descubrir nosotros como iglesia realmente cómo podemos utilizar esta sangre, cómo podemos regresar a la sangre y obtener los beneficios de lo que la sangre ha obtenido para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito el tema de toda esta serie para esta semana. Sabemos que tenemos un enemigo, Satanás, con sus principados, sus potestades, toda esta jerarquía que él tiene para venir en contra de nosotros, pero tenemos que saber algo. Lo que lo venció fue la sangre de Cristo. Y eso nos posiciona en un lugar de victoria, un lugar de conquista y un lugar de autoridad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito esta autoridad que hemos recibido a través de la sangre y que puede liberarnos de toda la maldición finalmente que cayó, que llegó al momento de la caída. Y la autoridad que hemos recibido es la autoridad a través de la sangre de Jesús. De hecho, cuando clamamos la sangre delante de un demonio, no lo aguanta, ¿no? Le recuerda su derrota, le recuerda todo lo que sucedió durante 3 días en el infierno y sabe que esta sangre lo ha derrotado hace 2000 años y que desde entonces él no tiene manera de volver a levantarse, está debajo de nuestros pies, está condenado a estar ahí, a menos que algunos de nosotros le demos una entrada, ¿verdad? Pero si no, esta sangre lo va a mantener y él y todo su ejército bajo nuestros pies, bajo nuestra autoridad. Yo creo que son términos que a lo mejor mucha gente no entiende todavía. Son términos nuevos, muy bíblicos, son Ujú. conceptos. Hablar de la redención, hablar Ajá. de tener a Satanás bajo los pies, hablar de ese tipo de autoridad, a lo mejor para muchas personas podría ser un poco, a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando, no? Sí. Y tal vez valdría la pena regresar un poquito a ¿por qué la sangre? ¿Qué Ujú. tiene que ver la sangre con todo esto? ¿No? Claro. Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Así es. Entonces, cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, estaban siendo un tipo y sombra del perfecto sacrificio que iba a venir más adelante, Así es. con derramamiento de vida. Sí.
derramamiento de sangre, pero finalmente pues será el derramamiento de la vida de Jesús, que Ujú, dio vida a través de su muerte para que nosotros pudiéramos tener vida ujú. en un sentido espiritual. Sí, Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, espiritualmente algo sucede en el cielo, sí, algo claro. sucede en la, vamos a decirlo así, en la legalidad de Dios, en la Ajá, legalidad del trono de Dios, en donde por haber aceptado a Cristo y su obra en la cruz, nosotros nos hacemos parte de lo que Él es ujú, a través de su sangre derramada. así es. Estas son cosas que un día vamos a tener que llegarle a preguntar a Dios y decirle, a ver, con peras y manzanas, explícame qué pasó, Sí, cómo es que esto sucede. Pero nos los pone como un ejemplo terrenal cuando un padre adopta a un hijo. sí, Entonces ya legalmente ese hijo ya pertenece a este padre porque lo adoptó y todo lo que el padre tiene es ahora de este hijo adoptado. sí, Es un exacto. poquito el ejemplo, ¿no? Ujú, Cuando hay derramamiento de sangre, qué importante es entender que la sangre derramada de Jesús es lo que nos da esta legalidad de ser hijos de Dios cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la aceptamos. claro. Pero pues tal vez también valdría la pena regresar a cómo eran esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Ajá, claro. Eran de animales, eran representativos de lo que iba a venir. Obviamente, el gran ejemplo es el ejemplo del Éxodo, cuando finalmente ellos tuvieron que sacrificar un cordero perfecto, ponerlo sobre las puertas de su casa. Y el ángel de la muerte ya tenía que seguir su camino porque reconocía los que ya tenían un pacto con Dios en este momento para ser liberados de la esclavitud. Entonces sabemos obviamente que Faraón es un tipo sombra de Satanás, Egipto tipo sombra del infierno. Y cuando entendemos esto, y que vemos esta sangre que es tipo sangre también, tipo y sombra de la sangre de Jesús, pues entendemos lo que significaba el éxodo, ¿no? Era liberarse del yugo de Satanás, de la esclavitud del infierno y de entrar en una tierra prometida al final, ¿no? Entrar a la vida eterna para nosotros. Es un poquito el panorama. Entonces, la sangre fue siempre una arma tremenda que Dios usó en contra de las obras de Así, y Satanás. Satanás lo sabe, porque Ujú. si tú pones el ejemplo de la sangre que ponían en los dinteles, era para que el ángel de la muerte lo viera Sí, claro. y dijera, en esta casa no me puedo meter No. porque está protegida por la sangre, Ujú. Sí, que era una sangre de un animal que habían puesto claro. con hisopo alrededor del marco de la puerta. Ujú. Sí, sí, Pero sí. cuando nosotros ahora, después del sacrificio de Cristo en la cruz, reconocemos ese sacrificio, reconocemos ese pago de sangre, hay una marca Claro. en nosotros que el enemigo la ve, que los ángeles la ven, que el cielo la ve, que Dios la ve, que Jesús la ve, que todos la ven, Sí, como una marca de apartados para Cristo, dice exacto. la palabra, Sí. protegidos Ujú. por esa sangre de la misma manera en que la muerte no llegó cuando estaban ahí en Egipto. No, Fueron protegidas esas casas claro. que estaban Sí. nombradas, digamos, Estaban seleccionadas con la sangre. señaladas con una orden de Dios que ahí no puedes entrar. La Y muerte ahí no puede pasar. en lo espiritual, hoy en día, Ajá. todos los que han aceptado la obra de Cristo Ujú. Jesús tienen esa protección. Exacto. Sí, Estamos sí. sellados y Ujú. tenemos esa protección Sí, sí, divina sí, sí.
en donde Dios nunca va a permitir que el diablo gane con nosotros, No, a menos de que nosotros queramos darle un derecho legal al diablo y ahí sí bueno, se mete, por pero supuesto. aún así, podemos darle legalidad al diablo de venir a molestar nuestra vida en la Ujú, tierra, pero sí, la salvación nunca la no, perdemos. eso es Somos de adquirido. apartados para vivir eternamente al lado de Dios. Así es, así es. Entonces, ese poder tremendo que hay en la sangre es algo que debemos de entender muy bien Ujú, y debemos de valorar y de cuidar claro, y de usar. por supuesto. Cuando hablamos también de qué tipo de arma puede ser la sangre, es que la sangre de Jesús nos ha limpiado del pecado. Entonces, si somos limpiados de la ley del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, vivimos en la ley de la vida. Quiere decir que Satanás no tiene, como somos limpios, no tiene nada con que acusarnos y condenarnos de muerte, porque somos limpiados como constantemente con esta sangre que está vigente, que está en el cielo y que obra a favor de cada uno de nosotros. Ujú. ¿Mm? Yo creo que ahí hay que también hablar acerca de, estamos 100% limpios Ujú. por la sangre, Sí, ¿no? Tenemos un espíritu totalmente limpio. sí, total. Si no, no podríamos tener comunión con Dios, que Ujú. es espíritu. Sí, Y por toda la eternidad, somos salvos, estaremos por toda la eternidad al lado de Jesús, de Dios. Pero el alma ajá, no fue redimida. El alma la redime la palabra sí, y esa ya estaría nuestra. claro. Jesús en la cruz nos limpió, nos liberó, nos hizo nuevas criaturas espiritualmente delante de Dios. No hay ninguna falta Ujú. y podremos estar en su presencia y por toda la eternidad. Sí, Pero a veces el alma se tropieza, ¿no? claro, En lo claro. natural, estamos hablando de que en el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, por supuesto las decisiones. Ujú. Y esas decisiones no están redimidas al 100%. No, están en proceso. Están en proceso. Y la palabra es la que nos va a ir, ¿qué quiere decir redimir? Pues hacer algo nuevo, Ujú. ¿no? Es ir teniendo ese cambio. Nuestra mente tiene que ir cambiando para alinearse a Cristo, Así es. dejar la vieja manera de vivir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vivir una nueva vida. Jamás vamos a ser perfectos como somos en el espíritu, No, nunca. pero sí lo suficiente rectos y sabios como para tomar decisiones Ajá, que le quitan derecho a Satanás de venir a exacto, tropezar nuestra vida. exacto, Y exacto. siempre podemos clamar a la sangre en cuanto hay un ataque espiritual del enemigo. Sí, exactamente. Y eso nos libera porque finalmente el plan de Dios para todos nosotros es libertad de todos los que van a entrar en su familia, ¿no? Y obviamente se hace solamente con su intervención. ¿Mm? El hombre no se puede liberar por sí mismo, pero cuando hubo la sangre en el Éxodo, cuando hubo la sangre en la cruz hace 2000 años, sucedió liberación de la gente, liberación del pueblo judío de 430 años de esclavitud, ¿no? Y nosotros, pues cuando entramos en el pacto de sangre de Jesús, pues el tiempo que vivimos antes, bueno, ya somos liberados de este tiempo de esclavitud, de la esclavitud de Satanás, del mundo, de corrientes, de modas, de tantas cosas, y empezamos a vivir conforme a unas nuevas maneras de vivir. Empezamos a conocer la fe, empezamos a conocer a Cristo, empezamos a conocer la palabra, empezamos, como tú decías,
a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, hablar cosas diferentes, vivir de manera diferente y muy superior. Lo que es impresionante es cuando está el Espíritu nuevo, viene una revelación de Ujú, lo que antes no entendíamos en la palabra así escrita. es. Antes de recibir a Cristo, de reconocer a Cristo como nuestro Señor, Salvador, reconocer su obra en la cruz, etcétera, podíamos leer una Biblia y no entendíamos nada, No, no, porque no teníamos el espíritu despierto para poder entender las cosas espirituales. sí, Entonces todo podría ser un engaño, claro. ¿no? Bueno, sí dice, pero a lo mejor no es para tanto, o bueno, pero esto no lo menciona, o bueno, sí, la Biblia está muy linda, pero pues también tal, ¿no? Filosofía, médico, Sí, amigo. claro. Estamos, tenemos una ensalada de supuestas sabidurías Sí, que no nos llevan a nada, porque lo único que han hecho es traer confusión. Entonces, exacto. cuando recibimos a Cristo, recibimos ese Espíritu nuevo y tenemos la revelación de la palabra de Dios, que ahora sí nos va a permitir cambiar nuestra mente para que se vaya alineando conforme a lo que Dios siempre ha querido. Claro, claro. No, al nacer de nuevo, bueno, antes que veíamos la Biblia, veíamos esto como otro libro, algunos, como dices, son filosóficos, son históricos, y sí, pues lo veíamos como religioso, pero no es un libro religioso. Es un manual de vida del Creador para todos los que fueron creados por Él, para que sepan cómo vivir en el tiempo que van a pasar en la tierra y que pueden tener una vida exitosa, una vida de victoria, ¿no? Y bueno, obviamente la iglesia tiene que hacer este esfuerzo de revelar realmente lo que es este libro, lo que es la palabra y qué sucedió con esta sangre que fue derramada hace 2000 años. Yo creo que tenemos que hablar más de la sangre Sí, definitivamente. sí, porque es un tema que se queda un poquito, En religiosidad, en la sí, historia, en- y eh, es vivo. La exacto, sangre sigue sí, viva, la sangre sigue clamando, sí, exacto, está presente. sí. Es actual, es presente y es eficaz, pero no usamos a veces otros recursos, hay buenos recursos también espirituales como la oración, como todo eso, pero el uso de la sangre realmente porque es lo que hizo el milagro más grande en nosotros, es limpiarnos de toda maldad, de todo lo que impedía entrar a la presencia de Dios. Porque si no entramos a la presencia de Dios, nunca vamos a entender el manual de vida que tenemos. Vamos a quedar otra vez viéndolo como un libro un poquito loco, ¿no? Con cosas raras. Pero la iglesia tiene que despertar a esta revelación de la sangre de Cristo, ¿no? Y Dios ha provisto la revelación acerca de la sangre. Entonces tenemos que aprovechar esta revelación y es eso que vamos a ver en todos estos programas. Ver qué hay atrás de todo esto, ¿no? Porque sí, este sacrificio, como decimos, pero finalmente es una sustitución de nosotros lo que Jesús hizo. Él fue a morir para que nosotros no tengamos que morir por el pecado, ¿no? Él no pecó, pero cargó con nuestro pecado, nos redimió a través de su muerte y finalmente hoy tenemos una arma totalmente acreditada por el cielo, que es la sangre de Jesús, y tenemos que usar esto. Es una arma que no tiene corrupción, por ejemplo. Es una arma pura, perfecta. Y es, ¿por qué? Pues porque es de Dios. ¿Y dónde está esta sangre? En el cielo. Eso es fabuloso cuando entiendes esto. No se quedó en la tierra porque en la tierra se iba a corromper. Está en el lugar donde nadie tiene acceso a menos que sea perfecto, ¿no? Entonces, es esta arma que Dios ha provisto
para que podamos realmente tener la vida que esperamos tener los deseos de nuestro corazón. Todo eso se logró por esta sangre derramada. Y tenemos que entender que Dios no tiene nada más que ofrecer. Cuando ofreció la sangre de Jesús, era, como dice, su última carta, la carta ganadora. Satanás ha hecho miles de cosas hasta este momento que Jesús derramó su sangre. Y esto fue el momento decisivo para la gran victoria que fue ofrecida después a cada uno de nosotros. Nosotros, a partir de este momento, ya no está en nuestras fuerzas, en nuestras manos la salvación, está regalada solamente si la aceptamos. Si decidimos confiar que esta sangre es la sangre de la victoria para todos los que han creído en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Porque durante el tiempo de la caída en el Edén y el año 33, todo estaba en nuestras fuerzas y nada se había logrado. Cuando Jesús llega, la gracia llega, el poder llega, la sangre limpia a todos los que quieren y tenemos libre acceso a la sala del trono de la gracia, a conversar con Dios, porque esa es la oración, de pasar tiempo con Él, poder adorarlo en su presencia y tener la vida diferente, una vida ya como estaba escrita y planeada antes de la fundación del mundo. Regresamos a este momento. Entonces, bueno, vamos a parar hasta aquí ahorita, pero vamos a seguir hablando de la victoria que hay en la sangre. Entonces nos despedimos de todos ustedes. Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Spotify. Nos pueden encontrar en estas plataformas. Comparten todas estas enseñanzas y suscríbanse al canal para estar enterado de todo lo que producimos. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.